Ok, ahí Gracias. disculpen que no estaba grabando. Se me fue la pájara. Ok, entonces encuentro una matriz ortogonal para que cumpla con esta propiedad cuyo determinante sea más 1, ¿verdad? Pero recuerden que eso no es una imposición realmente fuerte, no es mucho pedirle la vida, porque ya de todos modos su determinante va a ser o 1 menos 1. Y lo que nos están pidiendo pues es que escoja básicamente las columnas, el orden de las columnas, de forma que sea más 1. Esa parte casi que no es ninguna preocupación, y nos dicen tal que el cambio de variables, el cambio de variables, x', y', ¿verdad? Voy a reescribir unas nuevas variables, unos nuevos ejes, dados por c transpuesto x por y, que cumpla, ¿verdad? Que elimine los términos mixtos. ¿Qué queremos decir con términos mixtos cuando tenemos una ecuación, una forma cuadrática? Pues básicamente al producto de dos variables distintas. Como tenemos únicamente dos variables, ¿verdad? La x y la y, pues el único producto mixto es el producto x por y, ¿verdad? X por x, ¿verdad? Tiene la misma variable, xx, y tiene la misma variable, y. Entonces el producto mixto en una forma cuadrática hace referencia a los productos, ¿verdad? De dos variables distintas. Si tuviésemos tres variables, digamos x, y y z, entonces los productos mixtos serían x por y, x por z y y por z. Son los tres productos que podemos hacer que involucran dos variables distintas, ¿verdad? Dos variables mixtas. Okay. Entonces nos dicen, encuentre ese cambio de variables bueno, aquí nos dicen que una vez que hacemos eso, ¿verdad? Identifique cuál es la cónica, cuál es la forma que estamos dibujando. Eso ya lo hicimos, ¿verdad? Ya sabemos que es una hipérbola, ¿verdad? Entonces, usando esto, identifique la sección cónica, ¿verdad? Pues eso ya lo hicimos. Eso lo podemos hacer desde que conocemos los valores propios, ¿verdad? Y dibújela. Esa parte, pues, no la hemos hecho, pero de hecho, ya la hicimos, ¿verdad? Ya la hicimos, pero lo que vamos a encontrar es, por ejemplo, cuál es este ángulo de rotación, ¿verdad? Ya que no es exactamente los ejes, ¿verdad? Este es como el eje X en rojo, este es el eje Y en rojo, y lo que estamos haciendo es dándole vuelta y nombrando dos ejes distintos, X, Y, respecto a la cual la gráfica es una hipérbola honesta, ¿verdad? Honesta y una hipérbola. Okay. Entonces, bueno, ya básicamente lo que tenemos que hacer es entonces encontrar, ¿verdad? Lo que nos piden al eliminar los términos mixtos, básicamente es diagonalizar A. La parte de ortogonalidad, pues nos dice diagonalice A ortogonalmente. Ortogonalmente. Entonces, vea que la instrucción B, pues no dice nada acerca de, o al menos explícitamente, pero lo que nos está pidiendo es hacer esto, ¿verdad? Esto es el inciso B, ¿verdad? Diagonalizar ortogonalmente la matriz A. La matriz A, correcto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso, verdad? Hallamos los vectores propios asociados a A. Entonces, A tiene necesariamente dos vectores propios linealmente independientes, y sabemos que ellos los podemos escoger mediante, por ejemplo, un proceso de Gram-Schmidt, si fuese necesario, construirlos en forma que sean ortogonales, ¿verdad? Entonces, hagámoslo, ¿verdad? Entonces, asociado al primer valor propio, llamémoslo el primero, el positivo, lambda igual a 2, debemos encontrar, ¿verdad? Andamos buscando vectores, llamémoslos X y Y, tales que, ¿verdad? A por V sea 2 por V, a lo cual es equivalente a decir que A menos 2 veces la identidad, ahora paso a restar el 2, factorizo el V, sea igual a 0. Andamos buscando los vectores que cumplan con esta
relación. Claramente el vector 0 siempre cumple con esta relación, pero sabemos que este sistema de ecuaciones lineales tiene infinitas soluciones. Entonces andamos buscando una de ellas. Ya sabemos que el espacio propio asociado a este vector, a este valor propio, tiene dimensión 1. Entonces andamos buscando un generador del sistema de ecuaciones lineales homogéneo dada por esta ecuación. Entonces, resolvemos, en este caso es bastante sencillo, resolvemos A menos 2 veces la identidad igualado a 0. La matriz A era, ¿cuál era? 0, menos 2, 0. Entonces, si resto 2, me queda menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Y, ¿verdad? Aquí no hay que hacer muchísimos cálculos, ¿verdad? Esto es equivalente a 1, 1, 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Porque las filas son la misma. Entonces, una resta a la otra, que se cancela. Cancelo el menos 2 y me quedaría 1 menos 1. Y esto quiere decir que un vector propio asociado a este valor propio es, por ejemplo, llamémoslo V1, el vector 1 menos 1. ¿Verdad? Este vector genera todas las soluciones de este sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Lo mismo hacemos para el segundo valor propio, lambda igual a menos 2. Entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? Resolvemos, ¿cómo sería? 2 menos 2 menos 2, 2. Bueno, ¿cómo es? Ajá, así. De nuevo, aquí no hay mucho oculto, ¿verdad? La primera fila es menos la segunda, de forma que sumando se cancelan. Cancelamos por el vector, cancelamos el menos 2, o el 2, y nos queda 1 menos 1, 0. Y es fácil entonces ver que el generador de las soluciones del sistema homogéneo A más 2i igual a 0 es el vector 1, 1. ¿Ok? Entonces, estos vectores, primero que todo, vea que de pura suerte son ortogonales. Son ortogonales. Entonces, no hay que hacer ningún esfuerzo para ortogonalizarlos. Ya son ortogonales entre sí. Lo que no son ortonormales, ¿verdad? Entonces, normalizando, eso quiere decir dividiendo por la norma, ¿no? Es decir, dividiendo por la norma de cada uno de esos vectores. Voy a llamarlos otra vez V1 y V2, no importa, ¿verdad? V1 sería, nota que cada uno de ellos tiene norma raíz de 2, ¿verdad? Entonces me quedaría 1 entre raíz de 2 menos 1 entre raíz de 2. Bueno, este es V1 y V2 sería 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. ¿Ok? Y esto quiere decir que si colocamos esos vectores como las columnas de una matriz, ¿verdad? Si tomamos la matriz C como la matriz, ¿cómo era? Era 1 entre raíz de 2 menos 1 entre raíz de 2 y los otros ambos positivos, ¿verdad? 1 raíz de 2 y 1 raíz de 2. Esta matriz es ortogonal y satisface que la matriz original es la matriz C multiplicada por una matriz diagonal que contiene los valores propios asociados a estos vectores propios. Entonces, la primera columna, recordemos, la primera columna era la matriz, era el vector propio asociado al valor propio lambda igual a 2. Y la segunda columna corresponde al valor propio lambda igual a menos 2. Es decir, que en la primera columna nos quedaría 2, 0, y en la segunda columna 0, menos 2, por C inverso. ¿Verdad? Eso es el teorema, el teorema de diagonalización. Solo que ahora sabemos que la matriz inversa es la matriz transpuesta de T. Entonces podemos reemplazar, aquí el color, podemos reemplazar esta transpuesta por una operación mucho más sencilla que esta inversa por la transpuesta. ¿Ok? Y entonces, ¿de qué nos sirve haber hecho todo esto? Nosotros tenemos que la curva menos 4xy igual a 1, ¿verdad? Esto correspondía, era lo mismo que haber escrito xy multiplicado por a
multiplicado por XY como columna igual a 1. Solo que ahora A yo la puedo expresar como un múltiplo, ¿verdad? De una matriz ortogonal por una matriz diagonal, ¿verdad? Ahora nos quedaría X por Y multiplicado por ¿qué? Por A. Pero A es todo esto. C, 2 menos 2, 0, 0. C transpuesta X por Y igual a 1. Entonces, note que la sección cónica, la cónica que estamos intentando identificar, que ya la identificamos, es lo mismo que esta ecuación que está aquí en rojo. Pero note, ¿verdad? Tal vez si hacemos que esto se llame, que todo este producto, ¿verdad? Esto es una fila por una matriz. Entonces, esto me queda otra fila. Entonces, esa fila yo le llamo X', Y'. Noten que lo que está de este lado es lo mismo, pero al revés. O sea que esto es X', Y'. Es decir, que escrito en las nuevas variables, si hacemos que X', Y' sea igual a C transpuesto X por Y, entonces esta cónica se me convierte en ¿cuál ecuación? 2x' al cuadrado menos 2y' al cuadrado igual a 1. ¿Verdad? La ecuación en X y Y, escrita bajo este cambio de variable, es la ecuación de una hipérbola. ¿Verdad? Eso ya lo sabíamos. Es una hipérbola. ¿Ok? Noten, tal vez no lo observé en el momento. Noten que el determinante de esta matriz es 1, ¿verdad? Cuando multiplico en cruz, aquí me quedaría 1 raíz de 2 por 1 raíz de 2, es un medio. Y cuando resto, por este menos que está acá, pues me va a quedar más un medio. O sea que esto es un medio más un medio, es 1. Si de casualidad nos hubiese dado menos 1, pues simplemente intercambiamos las columnas, ¿verdad? Intercambiamos el orden, ¿verdad? Yo aquí, sin ninguna razón, yo escogí primero hacerlo con lambda igual a 2 y escogí V1. Y después lo hicimos para lambda igual a menos 2 y escogimos V2. Pero yo pude haber hecho este cálculo completamente al revés, en el orden que a mí me la gana. Y si hubiéramos hecho eso, entonces este vector V2 me va a quedar de primero y este vector V1 me va a quedar de segundo. Entonces, cuando calculo el determinante hubiese sido menos 1. Entonces, si uno calcula el determinante y le da menos 1, lo que tiene que hacer para convertirlo en más 1 es acomodar las columnas en el orden apropiado. ¿Está bien? Entonces, creo que ya esa es la pregunta, ¿verdad? Ya diagonalizamos, ya logramos escribir la ecuación de la cónica sin involucrar términos mixtos, ¿verdad? No aparece X' por Y'. Entonces ya esta sería la ecuación de la hipérbola en los ejes X' y Y', ¿verdad? Esta ecuación en negro, ¿verdad? Corresponde entonces a 2x' al cuadrado menos 2y' al cuadrado igual a 1. Donde no aparece el término mixto, que sería en este caso X' por Y'. Entonces, en estos nuevos ejes, en estas nuevas variables, la ecuación es lo que uno llama una hipérbola, ¿verdad? Es de la forma x al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, es una hipérbola. ¿Okay? Nos falta tal vez averiguar cuál es el ángulo de rotación. ¿Cómo determinamos el ángulo de rotación? Pues básicamente nos fijamos a dónde es que va a parar el eje X, ¿verdad? Porque el ángulo de rotación es, bueno, agarre el eje X, que está en rojo, y rótelo hasta que caiga encima del eje negro, o sea, el X'. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuál es el ángulo que determina, por ejemplo, cuál es el ángulo que determina el vector 1,0, ¿verdad? Que me da la dirección X positiva, y cuál es el vector que está ahora jugando el papel del eje X, ¿verdad? ¿Cuál sería el vector V que me da esta dirección?
Y bueno, si ustedes observan, el vector v tiene que ser un vector propio. Eso es parte de la transformación. Estamos haciendo una transformación, esta, donde la matriz tiene como, bueno, aquí, como filas vectores propios. Entonces, el vector, cuando yo cambio el x por 1 y la y por 0, me va a dar un vector propio. O sea que lo que tengo que ver es a dónde va a parar el eje x. ¿Y dónde va a parar el eje x? Bueno, el vector propio asociado, noten que se encuentra en el primer cuadrante. ¿Ya? Se encuentra en el primer cuadrante. Entonces, ¿cuál de los dos vectores propios que encontramos tiene ambas coordenadas positivas? ¿Qué es mi V2? Aquí están, ¿verdad? El vector V2 es el nuevo eje, determina el nuevo eje horizontal. Entonces, para calcular el ángulo, calculamos el ángulo de rotación. Calculamos el ángulo de rotación, recordando que en general, si yo tengo dos vectores, digamos U y V, el ángulo de rotación, ¿verdad?, está determinado por que el coseno de ese ángulo es el producto punto, esos vectores, entre la norma de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, en el caso particular del vector de la base, el eje X, ¿verdad?, que es 1,0, y el vector que era V2. El vector V2 era 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Note que en este cálculo, ambos tienen norma 1, ¿verdad? Eso ya es una salvada, de forma que satisface que el coseno de zeta, el ángulo de rotación, sería simplemente el producto punto, porque esto vale 1. Y el producto punto, entonces nos quedaría este primero por primero más segundo por segundo. Pero este cero, básicamente cancela lo que sea que vaya acá, y me quedaría que el coseno de zeta es 1 entre raíz de 2. Y este es un ángulo especial. ¿Cuál ángulo tiene como su coseno 1 entre raíz de 2? Por ejemplo, si observamos el triángulo especial 1, 1, raíz de 2, por Pitágoras, ¿verdad? Vemos que si tenemos lados catetos iguales, es porque los ángulos son iguales. Y si este ángulo es 90, pues esos dos tienen que ser 45 grados, es decir, pi cuartos. De forma que en este caso particular, el coseno de zeta es 1 entre raíz de 2, si el ángulo es, ¿verdad?, pi cuartos. Algo que inclusive ya podíamos haber sospechado cuando teníamos el dibujo, ¿verdad? Porque aquí se observa que, ¿verdad?, por la simetría que tenemos, pues este ángulo tiene que ser igual que este. Es decir, esto era pi cuartos. Entonces, dada la simetría que tenemos en la cónica, el ángulo ya casi que uno sabía cuánto era, pero aquí verificamos, mediante, ¿verdad?, un cálculo analítico, cuánto es, en efecto, ese ángulo. Listo, yo creo que esa era toda la pregunta, ¿verdad? Opcional, nos pedían graficar la curva, que ya lo hicimos, encontrar los nuevos ejes, ya lo hicimos, y calcular el ángulo de rotación, que ya hicimos. ¿Ok? Esa era entonces esa pregunta. Profe, Uh-huh. una pregunta con un ejercicio de la tarea de igual de esto de rotación. Sí. Yo la hice, pero me pide la respuesta usando truncamiento de dos precisiones decimales. Sí, ¿verdad? Cuando usted, no, por ejemplo, aquí nos pedían cuál era el ángulo, entonces el ángulo es pi cuartos. Si nos hubieran preguntado cuál es el coseno del ángulo, pues el coseno del ángulo es 1 entre raíz de 2. Bueno, y 1 entre raíz de 2, yo no sé cuánto es 0 punto algo, ¿verdad? Entonces, digo, lo que hace usted es que corta, ¿verdad?, a los dos decimales. Ok, ya entendí. Creí que había que hacer otra cosa. No, 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 no. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué hacemos? Otro ejercicio.
Voy a compartir aquí, un segundo. ¿Qué otra duda, qué otra pregunta tendrán por ahí? No sé, tal vez de la tarea, que tengan alguna duda. Bueno, en el examen nos pueden salir, digamos, como estos ejercicios, pero como lo vimos en la clase pasada, de tres incógnitas o más, digamos, X, Y, Vamos Z. a restringirnos a cónicas, ¿verdad? Secciones Ah, ok, cónicas, es decir, a dos variables. ok, listo. Igual, ¿verdad? La técnica no es que sea distinta, es exactamente la misma, ¿verdad? Si tenemos una superficie cónica, entonces si tenemos X, Y, Z, tenemos una ecuación, 5x cuadrado más 12y cuadrado más 5z cuadrado menos 3x por y más 2x por z más 11 y por z. Entonces lo que uno hace es construye la matriz haciendo la misma técnica, ¿verdad? Simplemente colocando en la matriz los coeficientes que acompañan a XX, YY, YZ, XY, YY y ZZ, y las cruzadas pues las parten dos, de forma que obtengamos una matriz simétrica. Y una vez que tenemos una matriz simétrica, nosotros sabemos que se puede ortogonalizar, se puede diagonalizar ortogonalmente, ¿verdad? Es uno de los teoremas muy importantes de esta parte de la teoría, que toda matriz simétrica se puede diagonalizar. Eso ya es muy importante, ¿verdad? Porque no toda matriz se puede diagonalizar, ya sea porque le hagan falta valores propios o porque le hagan falta vectores propios. Entonces, en el caso de matrices simétricas, siempre hay suficientes valores y vectores propios, ¿no? Con sus respectivas multiplicidades. Entonces se diagonaliza ortogonalmente. Y al diagonalizar ortogonalmente, lo que tenemos es un cambio variable, básicamente, ¿verdad? Cuando usted escribe la matriz A igual a C diagonal por C transpuesto, lo que está construyendo es unos nuevos ejes respecto a los cuales la matriz tiene, la superficie tiene una ecuación diagonal. ¿A qué me refiero? Solamente aparece XX, YY y ZZ. Es decir, va a ser una cónica, una superficie cónica determinada únicamente por los valores propios de la matriz. Ya identificar qué tipo de superficie nos queda, pues, vamos, es lo mismo, ¿verdad? Si todos son iguales, si todos son positivos, bueno, si todos son iguales, es un círculo, ¿verdad? Un círculo no, una esfera, un circuloide, una esfera. Si todos son positivos, tenemos un elipsoide, ¿verdad? Como la generalización a tres variables de una elipse, porque es una bola de fútbol, ¿verdad? En vez de solamente un corte, tenemos, ¿verdad? La rotación, tenemos una bola de fútbol, ¿verdad? De fútbol gringo. Y cualquier otro caso, ¿verdad? Donde tengamos signos distintos en alguna posición, ¿verdad? Más, menos, o más, menos, más, o, ¿verdad? Cualquiera de ellas, es lo que se llama un elipsoide, un hiperboloide, ¿verdad? Que es básicamente una de estas gráficas, ¿verdad? Que son como dos hojas o dos, ¿verdad? Ramas, pero rotadas, ¿verdad? Entonces nos queda como dos vasos, como dos conos, ¿verdad? Bueno, así se llamará un hiperboloide. Vamos a ver aquí en el chat, dice el compañero, dice Alkin, o sea, que lo que dice, que puedo explicar la pregunta 3 de la tarea 9, sí, no sé si me la quiere, tal vez, bueno, la busco, voy a buscarla. Solo que me tienen que dar un minuto para encontrarla. Denme un chance. A ver si llego. Aquí está, tarea 9. Voy a visualizar la tarea 9. Previsualizar, aquí está. Ok, entonces dice el compañero, la 3 era. ¿No? Ese me hizo el chat, se me perdió. Chat, aquí está. Chat. La 3 de la 9, sí. Okay, vamos a ver cuál es la 3 de la 9. Ah, ok, voy a compartirles un segundo la pantalla, entonces, ¿sí? Bueno, básicamente es lo que yo acabo de mencionar, ¿verdad? Dice, ¿dónde está la 3? ¿Verdad? Si la matriz A es ortogonalmente diagonalizable, ¿verdad?
Entonces, recordemos que eso quiere decir, ¿verdad? Ser ortogonalmente diagonalizable quiere decir que existe una matriz C ortogonal, ¿verdad? Tal que A es C por esa matriz diagonal por C transpuesta, no la inversa, sino transpuesta, ¿verdad? Porque la matriz es ortogonal. Y noten que si esto es posible, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la transpuesta de A? Y recordemos cómo se calcula la transpuesta de un producto. Es el producto de las transpuestas en el orden transpuesto. Entonces, hay que calcular la transpuesta de C transpuesta multiplicada por la transpuesta de la diagonal multiplicada por C transpuesta. Pero ¿cuál es la transpuesta de la transpuesta? Si yo pongo las filas como columnas y las vuelvo a poner, ¿verdad? Entonces esto es C. La transpuesta de una matriz diagonal es la matriz original, ¿verdad? Una matriz diagonal es simétrica y, ¿verdad? C transpuesto, C transpuesto. Entonces noten que A transpuesto es lo mismo que A, ¿verdad? Esto es lo mismo que A. Entonces, vea que la condición es un sí y solo sí, ¿verdad? El teorema que yo acabo de mencionar es, si la matriz A es simétrica, entonces esto se cumple. Pero esto me dice que si se cumple, es simétrica, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que A es simétrica. O sea, que la única forma de que esta matriz cumpla con lo pedido es que A sea simétrica, ¿verdad? Entonces, la única forma de que A cumpla con ser ortogonalmente diagonalizable es que A sea igual a su transpuesta. ¿Y cuál es su transpuesta? Y pongo las filas como columnas y las columnas como filas, ¿verdad? Que me queda 1, x cuadrado, y cuadrado, ¿verdad? La primera fila, la primera columna, la pongo como primera fila. La segunda columna la pongo como segunda fila. Y la tercera columna la pongo como tercera fila. 9, 1, 3. ¿Verdad? Y esto tiene que ser igual a quién, a A. Que esto tiene que ser igual a 1x cuadrado y cuadrado, 6x más 7, 2, 1, 9, 1, 3. Y entonces noten que al igualar la matriz A con su transpuesta, lo que obtengo son varios sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Por ejemplo, esto me dice que la posición de esta matriz, la posición 1, 2, tiene que ser igual a esta otra, es decir, que x al cuadrado tiene que ser igual a 6x más 7. Por ejemplo, y al cuadrado tiene que ser igual a 9, y al cuadrado tiene que ser igual a 9, y noten que ya todas las demás posiciones están cubiertas, ¿verdad? Esta igual a esta es la misma condición que hice antes, esta igual a esta es la misma condición que escribí antes, y esto es exactamente lo mismo, 2, 1, 1, 3. O sea que la X y la Y deben de cumplir estas ecuaciones. Y estas son ecuaciones cuadráticas fáciles de resolver, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, X al cuadrado menos 6X menos 7 igual a 0. Se factoriza como X menos 7, X más 1 igual a 0. De forma que la X vale 7 o la X vale menos 1. Entonces tengo dos posibilidades para la X y tengo dos posibilidades para la Y, ¿verdad? Tengo que Y es igual a 3 o Y es igual a menos 3. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo el mayor valor posible que toma X más Y. Bueno, el mayor valor posible sería cuando la Y valga 3 y la X valga 7. O sea que la respuesta para este caso sería un 10. ¿Ven? Creo que la pregunta anterior era parecida, ¿verdad? La pregunta anterior era también, involucraba, ¿verdad? ¿Cuál es el valor positivo de la X que hace que esta matriz A más B sea ortogonalmente diagonalizable? Y de nuevo, ¿verdad? La respuesta es, cualquiera que sea el X, es el X tal que A más B sea simétrica. Entonces, el valor de X que haga que esta matriz sea simétrica va a ser el valor de X que hace que sea ortogonalmente diagonalizable. A ver, por acá. Ay, ¿qué estoy haciendo? Dice, bueno, muchas gracias, con mucho gusto.
Vamos a ver, en la 5, ¿cómo me asegura que el segundo vector propio quede en el segundo cuadrante? Ok, vamos a ver. Dice, la 5, vamos a ver cuál es la 5. Dice, considere la sección cónica cuya matriz asociada es esta, y nos piden cuál es el valor propio de A para el cual existe un vector propio en el primer cuadrante. Lo calculamos, ¿verdad? Hagámoslo. Voy a hacer tal vez una... de un minuto. Bueno, hagámoslo tal vez en la pizarra 13, voy a copiarla, 13, 10, 10 menos 8. Ok, bueno, voy a entonces a dejar de compartir un segundo esto y comparto la pizarrita. Ok, entonces, ¿verdad? Aquí es muy parecido, de hecho, a lo que hicimos anteriormente, ¿verdad? ¿Verdad? En este caso tenemos la matriz A, no sé cómo llamé yo, ahí en este inciso, la matriz A, que es simétrica, ¿verdad? 13, 13, 10, 10 menos 8, ¿verdad? Es simétrica. Note que si no fuese simétrica, ¿verdad? Uno muy posiblemente sí la pueda diagonalizar, solo que cuando hace el cambio de variable, podría ser que los nuevos ejes, perfectamente, como no son ortogonales, ¿verdad? Como el ángulo es cualquier cosa, podría ser que uno quede por aquí y el otro eje quede por acá, ¿verdad? Si el ángulo no es 90 grados, nada asegura que quede algún vector en el primer cuadrante. Pero si el ángulo es 90, note que eso es imposible, es imposible que no pase, ¿verdad? Yo pongo cualquiera, digamos ¿verdad? Este vector no está en el primer, esta dirección, ¿verdad? No está en el primer cuadrante. Pero si yo pongo cualquier, ¿verdad? Cualquier no, solo hay una dirección perpendicular, ¿verdad? Necesariamente tengo automáticamente eh, eh, un eje, ¿verdad? En el primero y en el tercero, ¿verdad? Que es imposible evitar del completo el primer cuadrante y el tercero. ¿Por qué? Porque si usted lo intenta evitar, ¿verdad? Poniendo en el segundo cuadrante y en el cuarto, cuando completa la base, ¿verdad? Cuando escoge otro vector propio ortogonal, necesariamente se mete en el primero y en el segundo, en el primero y en el tercero. Entonces, como es simétrica, siempre va a existir un vector propio en el primero, en el tercero, en el segundo y en el cuarto, en todos, ¿verdad? No puede ser que todos estén metidos únicamente en dos cuadrantes, ¿ok? Entonces, como es simétrica, se va a poder, ¿verdad? Como es simétrica, va a haber va a haber al menos, bueno, va a haber uno de ellos, ¿verdad? Que esté en el primer cuadrante. Entonces, encontrémoslos, ¿verdad? Encontrémoslos. Ok, entonces, ¿cuáles son los valores propios de esta matriz? ¿Verdad? Sus valores propios son, y no sé si alguien me los quiere soplar. Bueno, ¿cuál es su polinomio característico? ¿Verdad? Su polinomio característico es lambda cuadrado menos la suma menos 5 lambda más, ¿cómo es? 8 por 3 menos 100, ¿cómo es? Bueno, a mí, a estas alturas del semestre ya uno le da pereza hacer cualquier cálculo. Hagámoslo, digamos, con Wolfram Alpha, por ejemplo, ¿no? Voy a compartirles el navegador. Entonces, calculemos cuáles son los Wolfram Alpha, que está. Calculemos cuáles son los valores propios de esa matriz. Eigenvalues de la matriz aquí lo tengo apuntada, que dice 13, 10, simétrica, 10 menos 8. Vamos a ver cuáles son, ¿no? Son 17, no veamos los valores, no veamos los vectores propios. Son 17 y menos 12. Hagámoslo con eso, nada más. Menos 17, perdón, 17 y menos 12. Ok. 17 y menos 12. 17 y menos 12.
son lambda igual a 17 y lambda igual a menos 12. Voy a... No hizo falta calcular su polinomio característico porque ya lo hicimos de otra forma. Entonces, calculemos cuáles son los vectores propios asociados a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando lambda vale 17, ¿verdad? Y hacemos el cálculo de a menos 17 veces la identidad, ¿qué nos queda? Me tengo que quitar 17 a la diagonal. Entonces, aquí me va a quedar menos 4, 10, 10, menos 25, si no me equivoco, ¿verdad? Note que si yo multiplico, bueno, por ejemplo, si divido entre 2, la primera me queda menos 2, 5. Y si divido entre 5, la segunda me queda 2 menos 5. De forma que esto es equivalente por filas a la matriz 2 menos 5, 0, 0. Es decir, que un vector propio, ¿verdad? Un vector propio asociado a esta matriz satisface, por ejemplo, ¿verdad? Que 2x es igual a 5y. O sea, por ejemplo, si tomo y igual a 2, me quedaría que x es igual que 5. ¿Verdad? Calculemos tal vez de paso el otro. Vea que este vector tiene ambas coordenadas positivas, ¿verdad? Este vector está en el primer cuadrante. ¿Okay? Entonces, de hecho, la respuesta en este caso sería lambda igual a 17. Nota que si hubiésemos hecho el caso lambda igual a menos 12, ¿verdad? Cuando hacemos lambda igual a menos 12 y hacemos a menos, sería más, ¿verdad? Más 12 veces la identidad, nos quedaría 25, 10, 10 menos 4. Note que esto, si cancelo 5 en el numerador, me quedaría, en la primera fila, perdón, me quedaría 5, 2. Si cancelo un 2 en la segunda fila, me quedaría, aquí hay un problema. Si cancelo un 2, me quedaría 5. Perdón, aquí si le sumo 12 a menos 8 es más 4, ¿verdad? Aquí me queda 2. Nota que yo vi un error porque necesariamente esta matriz tiene una fila repetida, ¿verdad? Al igual que pasó con esta. Porque si no tuviese una fila repetida, sería invertible y por lo tanto no sería un valor propio. Entonces, si uno reduce y llega a la identidad, es porque cometió un error en alguna parte, ya sea porque el valor propio no es valor propio, el número que se escogió no es valor propio, o porque sustituyó mal y la reducción está incorrecta. Entonces yo sabía que tenía que llegar a un tipo de ecuación de esta forma, ¿verdad? 5, 2, 0, 0. De forma que un vector propio asociado a esta, ¿verdad? Cumple que 5x es igual a menos 2y, por ejemplo, si tomo y igual a menos 5, y entonces me quedaría que la x es 2, ¿verdad? Note que este vector está en ¿cuál cuadrante? En el cuarto cuadrante. Note que si hubiera escogido, por ejemplo, la y, aquí yo escogí y igual a menos 5, pero pudiera escoger y igual a 5. Y la x era menos 2. Entonces, vea que la dirección que determina lambda igual a menos 12 es esta recta, ¿verdad? Ya sea que usted escoja el vector en el cuarto o en el segundo. Y el vector, la lambda igual a 17, independientemente de cómo yo escoja la y, yo puedo escoger y igual a menos 2. Y si la y era menos 2, entonces la x sería menos 5. O sea que me hubiera dado un vector en el tercer cuadrante. Pero la dirección que determina, pues es la misma, ¿verdad? Me daría un vector en el primero. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Lambda igual a 17. ¿Verdad? Lambda igual a menos 12 me dan dos vectores, uno en el cuarto y otro en el segundo. Claramente no son linealmente independientes, ¿verdad? Uno es un múltiplo negativo del otro. ¿Verdad? Pero entonces, lo que sí determina es la dirección. O sea, determina el eje Y', por ejemplo. Entonces, este lambda igual a menos 12 determina este eje y lambda igual a 17 determina este eje. ¿Verdad? No determina en sí el vector. Yo puedo escoger cualquier otro vector. Yo puedo escoger y igual a 4 y me da x igual a 10. Entonces, esto sería un múltiplo, el doble, ¿verdad? El que yo escogí. O puedo escoger la mitad, o ¿verdad? El espacio propio
es generado por un vector y eso me determina una dirección. En este caso, la única dirección, la dirección que contiene elementos en el primer cuadrante y en el tercero corresponde a lambda igual a 17. ¿Ven? En el examen, ¿verdad? Yo no pretendo que ustedes tengan que calcular, por ejemplo, el polinomio característico de esta matriz, factorizarlo y encontrar, ¿verdad?, lo que se les pide, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, en el examen ustedes pueden poner sus valores propios son, ¿verdad?, o usando, ¿verdad?, usando Wolfram Alpha o ¿verdad?, el paquete, el sistema que ustedes tengan a la mano, ¿verdad? Usando Wolfram Alpha, ¿verdad?, se calcula los valores propios, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad?, esa es la parte difícil. La reducción gaussiana es muy sencilla, entonces, tal vez no, tal vez esta parte, pues, la pueden desplegar de forma que ustedes demuestren que pueden hacer, tal vez, un pedacito a pie con asistencia, ¿verdad? Con asistencia. ¿Qué más? Es muy temprano todavía para que tengan Profe, preguntas. Así. ¿no se acuerda de un ejercicio de un quiz que pedían con un valor propio despejar un valor gamma y un vector propio? ¿Se lo puedo reenviar para hacerlo? Voy a buscarlo aquí, es la tarea 8, ¿cierto? Creo que sí. Bueno, cualquier Ya. cosa se lo reenvié por el Telegram. Gracias. Ok, sí, voy a buscarlo, creo que está aquí en la tarea, ay, perdón, la tarea 8, estoy abriendo la 9 otra vez. Dame un segundo. Tarea 8. Pues, ahí, dame un segundo. Aquí, continuar con la tarea 8, ¿por qué me dice que estaba? Bueno, creo que era ok, ya se los comparto. Bueno, tal vez también como comentario, ¿verdad? Todos los ejercicios tienen solución, digamos, tienen retroalimentación. La tarea 8 ya está cerrada, entonces ustedes deberían de poder ver la retroalimentación, ¿verdad? Ok, entonces este es, ¿verdad? El que dice, sea la matriz tal, se sabe que tiene tres vectores, tiene tres valores propios, uno de los cuales es lambda igual a -2. Entonces, si este vector, si el vector tal es un vector propio asociado al mayor, no sabemos cuál es el mayor, porque nos han dicho uno, ¿verdad? Pero ese posiblemente no sea el mayor, ¿verdad? Entonces, encontrar quién es el gamma, ¿verdad? Este número que está acá, en esta posición 3, 2, y quién es el alfa y quién es el beta. Entonces, la verdad que me gusta mucho, ¿verdad? Es bastante interesante. Entonces, ¿qué me dice, por ejemplo, que lambda igual a -2 sea un valor propio? Eso quiere decir, ¿verdad? Esto quiere decir varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, que la matriz -2 veces la identidad más A no es invertible, ¿verdad? Lo cual es equivalente, ¿verdad? Lo cual es equivalente a decir que el determinante de A, aquí sería, perdón, que sería más, ¿verdad? A más 2 veces la identidad es 0, ¿ok? Entonces, por ejemplo, usted agarra esta matriz, le suma 2 a la diagonal, le va a quedar -2, 2, 7, 1, -1, -5, -2, esta incógnita gamma, ¿verdad? No sabemos quién es, 7, ¿verdad? Esta matriz es A más 2 veces la identidad. Si usted le calcula el determinante, esto le tiene que dar 0, porque eso es lo que garantiza que este número sea un valor propio. Y note que el determinante es un número, ¿verdad? Aquí le va a quedar, no sé, una expresión que únicamente va a depender de gamma, ¿verdad? Aquí le va a quedar, no sé, usted multiplica o lo calcula, ¿verdad? Lo puede meter en Wolfram Alpha si quiere también. Y aquí le va a quedar, no sé, que 5 gamma menos 135 es 0. Aquí obviamente estoy inventando este número, pero a partir de ahí usted agarra y sustituye cuánto es gamma. Gamma, ¿cuánto sería? 23,
¿cómo es? A 13 llevo 2, sobran 3, 27, ¿verdad? Entonces, gamma es 27. Pues note que si usted conoce el valor de gamma, no, este posiblemente no es, ¿verdad? Yo inventé esta fórmula. Pero si usted sabe el valor de gamma, lo sustituye, ¿verdad? Y ahora tiene una matriz numérica, una matriz que usted conoce, y por lo tanto, si la conoce, usted puede encontrar todos sus valores propios, ¿verdad? Como, por ejemplo, ¿verdad? Le pregunta cuánto es a Wolfram alfa, cuáles son los valores propios de esa matriz A, donde ahora el gamma, ¿verdad? Que usted no conocía antes, ya lo conoce. Y entonces le va a decir que lambda, le va a decir, por ejemplo, que lambda es de los dos, porque eso, de hecho, es parte de lo que usted sí sabía. Que lambda es igual a 1 y que lambda es igual a 7. Estoy inventando los valores. Entonces, usted quiere encontrar un vector propio asociado al mayor de estos tres valores propios. Bueno, el mayor de ellos es lambda igual a 7. Entonces, usted ahora resuelve, ¿verdad? Resuelve a menos 7 veces la identidad, ¿verdad? Por v igual a 0. Y escoge una solución que tenga la forma, ¿verdad? Que tenga un 1 en esa posición, ¿verdad? Entonces, lo que aparezca aquí es el alfa y lo que aparezca aquí es el beta, ¿verdad? Existe un único, ¿verdad? Sabemos que que el espacio propio asociado tiene dimensión 1. Tiene dimensión 1 porque tiene tres valores propios distintos. Entonces, cada uno de ellos va a generar un espacio de dimensión 3. Esta matriz es diagonalizable. Entonces, todas las soluciones de este sistema van a ser múltiplos de un solo vector. Existe un solo vector que genera todo el espacio. Bueno, de todos esos, escoja el único que tiene un 1 en esa posición. Y eso le va a determinar quién es alfa y quién es beta. Y ya sabía quién era gamma. Entonces ya sabe quién es alfa más beta más gamma. ¿Bien? Ok, gracias, profe. ¿Te gustó? ¿Alguna otra pregunta? Profe, la 5 de esa misma tarea, ¿podría explicarla? Sí, ¿verdad? Aquí, de hecho, la voy a explicar. La estaba leyendo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice qué es lo que me está diciendo este problema? Me está diciendo, si ustedes leen, ¿verdad? Que este vector V1 es mágico, ¿verdad? Es decir, la V1 es un vector propio asociado a lambda igual a 3, ¿verdad? Este es el valor mágico que sirve con V1. Vea que lo mismo ocurre con V2, ¿verdad? V2 es un vector mágico asociado a ¿quién? A lambda igual a 5. Y V3 también es un vector mágico, es un vector mágico asociado a lambda igual a 6. Eso quiere decir que si usted agarra la matriz, llamémosla P, que está formada por las columnas de vectores mágicos, V1, V2 y V3, ¿verdad? Que están explícitamente dichos quién es cada uno de ellos, ¿verdad? Esto me da una matriz 3 por 3, bueno, menos 3, 2, 1, menos 8, 5, 3, menos 6, más 4, 3. Entonces, esta matriz satisface que A es igual a P por la matriz diagonal que tiene los valores propios en su diagonal. 3, 5, 6. Por P inverso. ¿Okay? Esta es la propiedad que dice básicamente que la matriz A es diagonalizable. Pero note que esto es equivalente. Bueno, no, esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Halle A y determine cuál es el valor de la primera columna. Es esto, ¿verdad? A21, A22, A23. Entonces, vea que yo ya conozco quién es P. P es esta matriz que está acá. Entonces, yo calculo cuánto es P, calculo su inversa, hago este producto, y esto me va a decir quién es A. Entonces, yo ya tengo quién es A. ¿Verdad? A va a ser de una matriz 3 por 3. Me piden A21, A22, A23. O sea, que sume la segunda columna de A. Entonces, utilizando la información que me dan,
yo sé que esta matriz es diagonalizable, pero no es diagonalizable, o sea, así en el aire, sino que yo sé cómo diagonalizarla. ¿Cómo? Multiplicando la matriz diagonal formada por los valores propios de A por P y P inverso. Entonces, eso me permite, ¿verdad? Ya P es una matriz completamente numérica, conocida, le calculo su inversa y hago este producto, eso me da quién es A. Una vez que encuentro A, pues me fijo en su segunda columna y calculo la suma. ¿Ven? Sí. ¿Qué más? Dice, la materia del examen entra desde la tarea 6. Vamos a revisar. Yo no recuerdo cuál era la 6, pero podemos revisarlo rápidamente. La tarea 6, la 7. O sea, básicamente entra desde la parte, digamos, de espacios vectoriales, ¿verdad? Todo lo que es independencia, bases, coordenadas, aquí está. Tarea 6. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Porque noten que la tarea 6 está después de la nota del examen 1, entonces creo que la 6 debería ser la primera tarea donde se evaluó todo esto de bases, coordenadas, independencia lineal, y sí, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? Hay el valor de z tal que el vector pertenezca a cierto subespacio, intersecciones de subespacios, para cuál conjunto de esto es linealmente independiente, ¿verdad? Independencia lineal, calcular la dimensión de un espacio, sí, ¿verdad? Sería a partir de la tarea 6. La tarea 5 creo que era parte de la geometría, ¿verdad? Planos, rectas, todo eso, ¿sí? A partir de la tarea 6. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Yo sé, ¿verdad? No es que yo sea la persona más, ¿verdad? Que planifique el tiempo de la mejor manera posible. Yo sé que usualmente, y sobre todo a final de semestre, las cosas se dejan para el último instante, ¿verdad? Para el último momento. Entonces, es posible, ¿verdad? Tal vez entendible, inclusive que no, ¿verdad? Que tal vez no hayan hecho el estudio, no hayan estudiado, ¿verdad? Como para haber generado suficientes dudas. Pero bueno, ya se acaba el tiempo, ¿verdad? El viernes sí sería la última oportunidad que tenemos para repasar, para despejar dudas, para hacer ejercicios. Entonces, no sé si tienen alguna en ese momento, si no lo dejamos para el viernes. Lo dejamos hasta aquí y nos comprometemos para traer más preguntas el viernes, ¿sí? Está bien, profe, sí. Ok, bueno, entonces quedemos hasta acá, ¿verdad? Ahí, pues, bueno, 1 hora y 10 minutos de álgebra no está tan mal, ¿verdad? Quedemos hasta acá, cualquier cosa, inclusive, ¿verdad? Si tienen algún tipo de preguntas especial, de algún examen viejo, de algún libro, pues la pueden ir mandando al Telegram, ¿verdad? Entonces ahí hacemos como un banco de dudas y ya el viernes pues llegamos directo a resolver esos tipos de esas preguntas. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Va a haber simulacro o algo parecido como la vez pasada? Yo no tengo pensado hacer un simulacro, ¿verdad? La vez pasada el simulacro lo hizo la compañera de la sede de Liberia, bueno, sí, de Guanacaste, Liberia, y no sé si ya lo voy a ir a hacer otra vez. No he escuchado tampoco de ningún otro profesor que tenga planeado hacerlo. Yo diría que el mejor simulacro son las tareas, ¿verdad? Pero sí, digamos, yo no tengo pensado como redactar un examen simulacro. Ah, ok. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos el viernes, ¿verdad? Y pueden ir mandando, ¿verdad? Preguntas al Telegram o me pueden mandar directos a mí y las vemos entonces el viernes. Hasta luego, chao. Chao, profe. Gracias. Por allá.